Queremos relatos y comentarios. Para iniciar, nos vamos a ir hasta Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México, donde ya se encuentra Estefanía. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? También aquí, queriendo escuchar esas experiencias que en este caso nos quieres compartir tú. ¿De qué se trata? Sí, fíjate que la verdad es de que no me animaba porque no es algo tampoco que me guste estar recordando o platicando, pero bueno, al final ya se dio la ocasión y pues bueno, si quieres te cuento qué fue lo que pasó. Sí, por supuesto. A ver, ¿de qué se trata? Con un poquito de contexto, yo tengo una hermana que me lleva 11 años, entonces esto pasó hace aproximadamente 15 años cuando yo iba en la secundaria. Nosotros dormíamos juntas en una habitación que tenía una litera de 2 pisos, obviamente, y yo me dormía arriba, ella abajo. Ella es muy friolenta, entonces muchísimas noches me decía que si yo me podía dormir abajo junto con ella para, pues, como generar un poquito más de calor. Sí. En una noche teníamos ya todo apagado, siempre nos dormíamos con la televisión prendida y dejábamos el temporizador para que se apagara en media hora, 1 hora en lo que nos quedábamos dormidas. Y ese día en la noche, haz de cuenta que ya estaba todo apagado, todo oscuro, y yo me levanté, o sea, no me levanté completo, únicamente me senté. Ya te puedo decir que no recuerdo bien la hora, pero pues ya pasaban de las 2 de la mañana. Me siento y veo a alguien parado al lado de la televisión. Yo logro ver esto porque nosotros teníamos un regulador de voltaje que tenía un foquito rojo y verde, entonces se lograba ver un poquito de la habitación. Veo a esta persona parada, pero entre que estaba dormida o no, yo me vuelvo a acostar. Entonces, en el momento que me vuelvo a acostar, fue cuando ya como que cobré en sí de que estaba alguien ahí. En ese momento yo sinceramente seguía pensando entre si era un sueño o era verdad lo que estaba viendo, y en ese momento en que yo estaba analizando todo esto, sentí como mi hermana me empezó a presionar muy, muy, muy fuerte el brazo. Ya cuando me empezó a hacer eso, la verdad es de que yo no quise volver a abrir los ojos. A mí ese tiempo me pasó como si fuera una eternidad, y en eso mi hermana empieza a gritar. Yo en automático también comienzo a gritar. Mis papás vienen corriendo a la habitación y pues comentan así como ¿qué pasó? Y lo único que dice mi hermana es que vi a una persona, había alguien aquí en la habitación. Entonces mis papás obviamente en automático pues empezaron a registrar el departamento, los patios que teníamos y todo, o sea, jamás pensaron de primera instancia que era otra cosa. Mi papá dijo, no había nada, no hay nada, tranquilas, no sé qué. En ese momento mi hermana y yo no dijimos nada, pero pues yo lo que alcancé a escuchar de ella pues es que también dijo que había alguien en la habitación. Esa noche ya no hablamos más, nos separaron de habitaciones, yo me quedé a dormir en la habitación de mi papá, ella se quedó con mi mamá en el cuarto y no hablamos nada porque ella en la mañana salía igual a hacer otras actividades y yo me fui a la secundaria. Cuando regresé ya otra vez a la casa, mi abuelita estaba ahí, me dijo, oye hija, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué viste? ¿Qué no sé qué? Le empecé a contar así, mira, yo vi a una persona muy, muy alta, o sea, lo que yo recordaba era que era una persona altísima, altísima, que casi llegaba al techo, toda vestida de negro. No te puedo decir cómo era su semblante ni más, solo recuerdo que tenía un sombrero negro. Y me dice mi abuelita, es que justamente fue lo que vio tu hermana. Dice, me habló ella por teléfono porque también le pregunté que cómo estaba y me dice que fue ella, exactamente como tú me lo estás diciendo, en la posición, ella fue lo que vio. Entonces, pues allá fue cuando realmente me di cuenta que no era un sueño, ¿no? Que las dos habíamos visto y vivido lo mismo. Mi abuelita ya hizo oraciones y demás. Y en la noche ya cuando llegó mi hermana, ya que platicamos un poquito más a fondo de lo que había pasado, me dice que ella ya tenía tiempo que estaba viendo a esa persona ahí parada. O sea, en ese, no sé, puedo decir como 2-3 minutos. En eso fue cuando yo me siento. Dice, tú te sientas, regresas a la cama y dice, yo pensé que tú ibas a hacer algo, o sea, que tú ibas como a gritar. Ella estaba paralizada, o sea, no podía hacer nada. Entonces, cuando yo regreso a acostarme, dice que ella igual seguía sin poderse mover, pero seguía viendo fijamente a esta persona.
En el momento que mi hermana empezó a gritar fue porque esta persona extendió la mano e intentó como acercarse a nosotros. Dice que fue en el momento que ella pudo, como digamos, por fin soltar el grito. Ella obviamente, pues al estar más tiempo viendo esto, de lo que recuerda más o menos es que era una persona muy muy blanca y que tenía una sonrisa, o sea, así solo decía, o sea, no tampoco así malévola ni nada, o sea, simplemente una sonrisa. Y pues ya realmente fue lo que pasó. Como te digo, sí me pongo inclusive un poquito nerviosa al contarlo porque es difícil para mí saber que realmente vivimos eso. A lo largo de los años, digo, yo actualmente tengo 30 años. Sí. Siento que sí, de repente han pasado algunas otras cosas, pero yo siempre intento recurrir a lo racional. Ok, si se prende la luz, dejé mal el switch o cositas así. Uh-huh. Pero esa historia sí me causa todavía muchísimo, digamos, shock, porque fue algo que compartí con alguien más. O sea, por más que yo le quiera decir como o seguía dormida o darle una explicación racional, no la encuentro porque realmente, o sea, alguien más vio exactamente lo mismo. Y bueno, ya al escuchar muchísimo de sus programas y más historias que hemos estado de repente buscando en internet, hemos visto que es una historia también recurrente, o sea que hay muchas personas que han visto algo similar. Entonces, pues sí, es lo que nos causa como intriga. Estefanía, vamos a hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El videophone está listo. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26. La diferencia entre una mujer enojada y un terrorista es que con el terrorista sí se puede negociar. Sabiduría en las redes. Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda. Continuamos y después de escuchar el relato de Estefanía, definitivamente que pudo comprobar que no fue imaginación. Si ella solamente lo hubiera visto, quizá hubiera encontrado la explicación en que estaba medio dormida, algo hubiera sucedido, pero su hermana vivió lo mismo. Este hombre, las características de esta silueta, podría ser un hombre, Estefanía. Sí, exactamente, o sea, así lo describimos, te digo, como un hombre vestido de negro completamente, con un sombrero. Como te digo, sí era importante marcar que mi hermana me lleva pues 11 años de edad, porque inclusive cuando pasó esto y días continuos yo le contaba a mis amigas de la secundaria lo que me había pasado, pues de repente era así como, no, pues quizá estás inventando algo así. Y ya cuando llegaban a visitarme a mi casa y estaba mi hermana y les contaba la misma historia, sí era demasiado impactante, ¿no? El ver que no fue una historia como que yo imaginé o que pues, exactamente que fue un sueño o algo así, realmente sí había pasado. Claro, y esta aparición, como tú lo mencionaste hace ratito, muchos relatos nos han platicado acerca de la aparición de un hombre con la característica del sombrero negro, esta entidad oscura en la que ha sido constante en algunas de estas experiencias. Y lo importante es que entonces a ti y a tu hermana también, las dejó paralizadas, pero solamente ocurrió en una ocasión. Sí, en una ocasión. Actualmente mi hermana sigue viviendo en ese departamento y hasta la fecha no ha vuelto a vivir nada similar. Te digo, a mí de repente en ocasiones han sido como cosas muy esporádicas, pero siempre lo intento llevar a lo, ok, no fue algo extraño, es algo más racional. Entonces, no, afortunadamente no hemos vuelto a ver nada similar. Pues en este tipo de experiencias y las características que nos das, incluso conoces a Freddy Krueger, me imagino, ¿sí? Bueno, él fue inspirado precisamente porque su autor tuvo también esta experiencia de la aparición del hombre con el sombrero negro. Entonces, imagínate lo constante que ha sido esta aparición a través del tiempo, y en esta ocasión pues te pasó a ti. Lo mejor de todo es que fue algo
solamente una ocasión y no pasó a mayores. Tu hermana sigue viviendo ahí, jamás lo ha vuelto a ver, pero Estefanía, sí que se queda esta impresión en la mente y te durará por siempre. Sí, exactamente, y como te comento, o sea, tiene años ya que pasó esa historia y tampoco es algo que ya platiquemos recurrente, pero bueno, mi novio me convenció para hablar y contarles el relato pues que había sucedido. Nos encanta porque tienes un novio peludomaníaco también. Sí, exactamente. Perfecto. Estefanía, los saludamos y qué bueno que estén aquí con nosotros. Sí, muchas gracias. Igual mandarle nada más un saludo a mi mamá, Lorena, que te digo, es fanática de ustedes. También Gracias, a Lore, muy muchos saludos y vamos a seguir escuchando experiencias. Gracias, saludos. Muchísimas gracias. Y bien lo dice, ya escuchando su programa me doy cuenta que es algo un tanto recurrente, que no soy la única, les ha pasado a otras personas y eso me da un poco de alivio, ¿no? Un poco nada más, porque pues que te estén pasando cosas así, a cualquiera digo, te sería espeluznante, ¿no? El susto de la mañana. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo, ¿nos escuchas de Puebla? Sí. Saludos, bienvenido. Primero yo les voy a platicar un relato de una persona muy cercana a mí que le sucedió algo así de brujería. Esta señora es mi suegra y estaba cuando yo la empecé a conocer, me la presentaron muy buena persona, la señora y todo. La señora no era creyente de nada, era muy light la señora. Y un día me quedé solo con ella y me empecé a platicar de su vida privada, que su esposo se fue y todo eso. Uh-huh. Pero me dice que ella lo fue a buscar hasta Tabasco, porque se fue hasta Tabasco el señor. Y me dice que cuando ella fue al departamento, pues como ella era la verdadera esposa, pues la conocían con los trabajadores que se fue. Y le abrieron, ¿dónde puedo encontrar a mi esposa? Y dice, pues aquí está, y le abrieron la casa. Pero me dice la señora que cuando ella entró al cuarto, dice que encontró varias fotografías de ella y de sus hijos en unos como de esos que les llaman atrapasueños. Sí. Pero a ella en el principal y a sus hijos en los demás pequeños. Era como una tipo piñata, pero ella estaba en medio y sus hijos estaban alrededor en los picos. Y me dice, yo la verdad, yo no creo en estas cosas, pero yo lo que hice lo primero fue agarrar y tirar todo. Y encontré muchas cosas, y yo me quedé así, ya le dije, y yo le dije a la señora, eso es brujería, me dice, ¿cómo crees? Le digo, ¿en serio eso es brujería? Total, dice la señora que estuvo ahí todo el día y nunca llegó su esposo, nunca llegó. Lo fue a buscar donde estaba supuestamente trabajando, y no lo encontró. Total, que ella estuvo 3 días y se regresó a Puebla. En Puebla, pues estaba ella con sus hijos, dijo, pues yo no puedo estar así, se va a México porque ella es de México, y se va a Portales. Ahí en Portales, su mamá ya estaba grande, le dice, hija, te están haciendo brujería, dice, porque siempre que vienes, viene alguien atrás de ti. Dice, ay, mamá, ¿cómo crees? Sí, te están haciendo brujería. No, ¿cómo crees? Me dice, sí, pero además la mamá de ella lo veía, nadie más. Y la señora dice, total, que mi mamá fallece. Y antes de que fallezca me dice que me fuera a hacer una limpia. Yo la verdad nunca le hice caso. Ya se enterró y todo. Me regreso a Puebla y pues ya rento una casa pues un poco grande. Y dice, y curioso, mi hija la más chica pasaba enfrente de los espejos y los espejos se reventaban. Dice, así los espejos se reventaban. Dice, así fuera un centro comercial, se reventaban enfrente de ella. Le digo, ¿en serio? Me dice, sí. Se estrellaban los espejos. Y dice, y un día estaba yo durmiendo, y no sé cómo, eran 2:30 de la mañana y me despierto. Y dice que yo vi 5 sombras alrededor de mi cama que estaban rezando, dice, pero no era un rezo católico, era un rezo extraño. Total, que prendí la luz y dice, y no había nadie. Total, que la señora, le digo, ¿y nunca hizo nada? Dice, no. Total, que pues ya pasa tiempo y yo me voy a vivir a su casa. Sí. Y me dice, mira, aquí quédate. Y ya me dan un espacio y todo. Le digo, ok, ya me quedé y todo. Pero pues mi trabajo era pues accesible. O sea, yo podía entrar a la hora que quisiera y a la hora que yo podía salir. Si no podía trabajar en casa. Entonces me quedaba así un poco con la señora y me platicaba sus cosas. Entonces un día estábamos desayunando. Uh-huh. Porque todos y sus hijos iban a trabajar.
Y me dice, ¿vas a trabajar? Y digo, no, voy a trabajar desde casa. Me dice, ok. Ya me empieza a platicar, pues ya desayunar, ya estábamos platicando. Y empiezan a tocar la puerta, así alguien como desesperado, pero pegando así fuerte, la puerta a alguien, pero fuerte, pero una mano de un hombre, pero así, de la puerta. Y digo, ¿ahora quién es? Y la señora se va para la cocina, porque la cocina daba hacia la puerta de la casa. Y me dice, oye, Robin, y le digo, dice, es que mira, no hay nadie, y se escuchan los golpes. Y le digo, me está engañando. Me dice, ven, y me meto rápido a la cocina, y sí, estaban pegando en la puerta, pero no había nadie. Y yo le dije a la señora, ¿sabe qué? Digo, eso es algo malo, le digo, algo va a pasar. ¿Pasó? Total que un día pasa y yo, pasa el tiempo, bueno, pasan los días, y yo me quedo a dormir. Yo me quedo a dormir y todo eso. Y me hablan del trabajo, que tenía que ir porque había pasado un problema. Y dije, ¿qué me mata? Dice, ya el carro está afuera de tu casa para que te vayan para que ya te vayas. Ajá, digo, déjame cambiar. Me paro al baño para peinarme y a la hora que yo salgo de la recámara para el pasillo del baño, sí, bien que vi la señora siempre tenía la recámara principal, tenía la puerta siempre abierta para ver quién entraba y quién salía. Y yo bien clarito vi cómo había un señor sentado en su cama. Yo hasta me espanté y me espanto y me meto corriendo al cuarto. Y le digo a uno de sus hijos, digo, oye, y digo, ¿hay alguien con tu mamá? Le digo, no sé qué sea, pero es un señor. Ay, ¿cómo crees? Digo, no será su galán, yo te veo vacilando, no será su galán. Dice, ¿cómo crees? No oigas tonterías. Y se paran y van a ver, mamá, estaba dormido, no había nadie en el cuarto. Bueno, pues ya me fui al trabajo y todo. Arreglé el problema y ya me regresé. Y regresé con eso de las 4 de la mañana. Vengo, regresé todo. Sí. Ya abro la casa y todo, me meto. Y veo a la señora, que la señora estaba como dando de vueltas en su recámara. Y me quedo yo así y le digo, señora, buenas noches. Y la señora, pero la señora tenía los ojos sin blanco. Y la señora estaba caminando y dije, y que voy y le digo a una de sus hijas, le digo, tu mamá le van a hacer vueltas, pero raro. O sea, sin sentido. Ya que se para, y sí, y la despertaron a la señora y me dice, ¿qué me pasa? Sí. Y la señora empezó a estar un poco mal, se empezó a enfermar. Total que como los hijos entraban temprano a trabajar, pues yo entraba más tarde. Entonces me dice, oye, ¿tú puedes cuidar a mi mamá en la mañana? Le digo, sí. Y entonces se cuenta que ya sus hijos la empiezan a llevar al doctor. Total que el doctor le dice que no, que está bien, que tiene eso. O sea, todo su nivel está bien. Le hacen estudios y todo. Y yo la empiezo a cuidar porque la señora empezó a ver que empieza a estar como decaída. Y como que le empieza a estar como tristeza. Le digo, ¿cómo se siente usted? Me dice. Pero la señora me tenía mucha confianza, demasiada confianza, porque me decía dónde estaba el dinero, lo de la casa, todo. Y yo le digo, ¿y por qué me dices eso? No sé, si algo me va a pasar, le digo. Yo se lo dije desde un principio que le estaban haciendo algo. Y la señora dice, no es nada de eso. Le digo, sí, es algo. Pues sin mentirte, estábamos, pues ya nos subimos a la azotea y la señora tendió su ropa, estaba platicando con la señora. Bajamos y ya la ayudé y todo. Y le digo, si quieres yo la ayudo, le digo. Y dice, no, me gusta hacer mis cosas. Llegamos al comedor y yo le abrí rápido la silla y digo, siéntese porque la veo cansada, muy agotada. La casa estaba cerrada. Yo cuando entré a la casa jamás había metido ninguna mariposa de esas negras grandotas, y se habían metido 3 mariposas grandes y se paran atrás del comedor donde ella estaba sentada. 3 mariposas. Y yo me quedé así y la señora se queda. Me dice, ¿qué hay acá atrás que siento que como que aletea? Cuando yo alzo la cabeza, le digo, son mariposas, y esas mariposas son malas, significan muerte. Total que yo las espanté y las saqué por la puerta, porque la puerta de la casa era grande, entonces las saqué y se fueron. Y la señora, mátala. Le digo, no, dicen que no es, bueno, mi mamá decía que era malo matarlas porque es muerte. Pues ya, me quedé con la señora y yo no vi que estaba tan bien y me quedé con ella ese día. Ya llegó uno de sus hijos, llegaba a las 5:30. Y le digo, y me dice, ¿no fuiste a trabajar? Le dije, no, pedí permiso. Le digo, pero tu mamá no la veo bien. Digo, ya le di de comer, pero no quiere comer, pero yo la noto mal. Digo, llévenla al doctor. Entonces yo agarré y le dije, yo no soy ni brujo ni estas cosas, pero le agarré un huevo de esos rojos y que le empiezo a limpiar a la señora. Le digo, ¿me permitas limpiarla? Me dice, si tú crees en eso, adelante. Yo no creo, pero adelante. Y le empecé a limpiar a la señora. Sí. Y el huevo, cuando lo abrí yo y lo eché en un vaso con agua, el huevo salió negro. Como si tuviera lodo. Y le digo, ya vio como dice, no, ¿cómo estaba echado a perder? A ver otro huevo. Y abrí otro huevo en otro vaso. Le digo, este huevo está bien, señora. Me dice, pues ya. Total que fuimos a ver, yo fui, la señora me decía, pasaron como 3 días y yo fui, la acompañé a ver a sus cuñadas, las hermanas de su marido, o su exmarido.
Sí. Y la señora les pregunta que si sabían algo del señor. Y las hermanas así todas, no sabemos nada, desde que se separaron, se fue, nunca hemos sabido nada de él. Y entonces yo la verdad sí me molesté, le dije, no es posible que no sepa nada, más ustedes como hermanas, le digo. Las mujeres siempre son bien metiches y chismosas. Órale. Y le digo, No raspes. digo, y así como... No, más que nada porque ese tipo, es que eran unas señoras así muy metiches, de esas que se quieren intrometer en todo. Sí. Y me dice, ¿y tú quién eres? Y ya la señora que dice, él es mi yerno, y dice, por eso es que me trae. Y le digo, sí, simplemente digo, bueno, digan, saben que está en tal lado, y se acabó. Pues total que se negaron, dijeron que nunca sabían ni nada de eso. Uh-huh. Pero lo más curioso, que cuando nosotros íbamos saliendo de la casa, iba entrando la otra señora, Uh-huh. la esposa del otro, la querida. Y nos quedamos, pero yo sí sentí que fue ella, porque cuando yo volteé, luego yo sentí su mirada fuerte. Y sentí así un escalofrío. Le dije, señora, para mí que esa señora es la mujer de su marido, de su esposo. ¿Crees? Le dice, no, ¿cómo ves? No, ha de ser la muchacha. Le digo, no. Nos fuimos a la casa. Sí. Total que para no estar la larga, era un viernes. Sí. Y yo le dije a la señora, yo me paraba temprano. Y ya la señora se paró, ¿ya te paras? Le digo, ya me bañé y todo. Sí. Bueno, me dice, ¿me ayudas? Eso sí, me la ayudé y todo. Y le digo, señora, le digo algo y no se enoja. Me dice que no sé qué, algo va a pasar hoy porque presiento la casa y siento todo cómo está. Y dice, ay, estás loco. Total que nos pusimos a desayunar todos a las 8 de la mañana. Uh-huh. Estaban todos sus hijos, la señora estaba en la cabecera y yo en el otro lado. Y le vuelvo a decir a sus hijos, no sé qué va a pasar hoy, pero algo va a pasar hoy, algo fuerte. Le digo, lo estoy sintiendo. Y me dice, entonces, estás bien loco, porque también sus hijos no creen nada. Sí. Total que yo me fui a trabajar ese día, y yo todavía me despido a la señora. Digo, cuídese, no se salga. Me dice, me fui al trabajo y todo. Pero eso de la insistencia de que me dijo, empieza a marcar, yo empecé a marcar como a la 1, a la casa, dije, a marcar, y no contestaba, hasta que una de sus hijas, la más chica, me contesta. Le digo, oye, estoy marque, no contestan. Me dice, es que mi mamá se puso mal y vino la ambulancia por ella. ¿Tu mamá? Y me quedé, sí, dice, subió a ver la ropa y se cayó allá y empezó a sacar por la boca cosas como vómito negro. ¿Tu mamá? Me dice, sí. Dice, pero yo con el doctor que puede ser la vesícula. Digo, eso no es la vesícula. Total que en mi trabajo, que hablo con mis jefes, digo, ¿sabes qué? Me voy a salir porque tengo un problema en la casa. Me dice, sí, nomás porfa, chécame todo cómo están los demás, el personal, y ya te puedes retirar. Ok, ya fui a dar mi rondín y todo. Y digo, pues ya regresé todo. Que de un carro para la casa y todo. Y cuando llegué a la casa no había nadie más que su hija. Y oye, si tú, los demás, dice, no, es que sabes qué, que mi mamá de la clínica ya la mandaron a un hospital de especialidades. Sí. ¿En serio? Me dice, sí. Yo llego al hospital y pues no me dejan pasar. Y entonces le empiezo a marcar a uno de sus hijos que pasaba, ¿no? Sí. Y ella me dice, es que espérame, porque mi mamá la están, la van a entubar. Digo, ¿qué? Me dice, la van a entubar. Digo, ¿cómo crees? Digo, si yo la vi bien. Pues total, no sé cómo doy la vuelta. ¿Quién les avisó a las cuñadas? Ya estaban ahí las 3 cuñadas. Pero haciendo un ton burlón y con una mirada pesada. Uh-huh. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué si se va a morir? ¿No se va a morir? Y que me volteé, y yo la verdad sí me molesté, que le digo, ¿cómo se atreven a decir eso aquí en el seguro esto? Y me dice una de ellas, dice, todos vamos a morir. Sí, pero todavía es el momento de la señora tiene 44 años. Me dice, entonces yo me enojé muchísimo con una de ellas porque hizo un comentario, no voy a decir porque el comentario que hizo, pero me hizo enojar bastante. Pero así yo estaba tan enojado porque la señora siempre fue muy amable conmigo, fue muy buena persona, y le dije a esta persona, a esta señora, sí, le digo, pídele a Dios que no se te muera un hijo, porque te vas a acordar de mí toda la vida. Ay, que se ríe y que me escupe. Y ya, yo me regresé a la casa, me fui caminando y llegué a la casa y todo. Y me dicen sus hijas, ¿cómo es mi mamá? Le digo, pues está entubada, la van a entubar. ¿Cómo ves? Le digo, no, cuando una persona la entuba es muy, 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 muy difícil. Uh-huh. Y pues ya. Total que su hija, la grande, deja su celular. Sí. Y le empieza a marcar una llamada de Tabasco. Y le digo, ese número es de Tabasco. Y yo contesto, y digo, bueno, y me contesta la señora. Bueno, ¿con quién hablo? ¿La digo, señora? ¿con quién quiere hablar? La amante. Uh-huh. Que estaba marcando la amante.
O sea, cuando no tenía los teléfonos de ninguno de los hijos. ¿Cómo los consiguió? No sabemos, porque ellos no daban los números. Y yo le contesto, ¿con quién quiere hablar? Ay, me empieza a decir los nombres de las personas. Le digo, no, estoy equivocado. No puede ser. Y digo, pero así burro, dice, ¿qué? ¿Ya se va a morir? Pero así me pasó por teléfono. Total que le colgué. La señora nomás estuvo una semana en el hospital y fallece. Vamos, la enterramos y todo. Y la señora, la amante, se fue a aparecer al cementerio. Se fue a aparecer. Y los hijos, los hijos de la señora me empezaron a decir, esa es la señora. Y yo sí le dije, ¿no sabes qué? Y llegaron las cuñadas todas llorando, haciendo un drama, y yo sí enfrenté a la señora esta de Tabasco, que le digo, no sé quién seas, le digo, no sé qué poderes tengas, pero ya mataste a la señora, pero a mí no, y vas a ver que lo que hiciste, te vas a morir, te vas a morir podrida. Le dije eso. Y dice, y lástima porque tienes un hijo y lo vas a dejar solo. Y la señora se arregió, que te rías. Yo la agarré de los hombros y la aventé, le dije, ¿qué vienes a hacer acá? Y se fue, pasó. Total que los chicos quedaron desconcertados y todo. Pasaron, para sin mentirte, 2 años, y habla el papá de ellos, el señor, y le dice a su hija, oye, ¿quién es ese baboso que a mi esposa le gritoneó, que le dijo que se iba a podrirse? ¿Sabe lo que le acaba de dar? Le acaba de dar cáncer de garganta y de estómago. Mi esposa se está muriendo por él. Y yo me quedé así impactado porque yo le dije, y moles, la señora esta se murió y dejó a su hijo de 9 años. Y la otra cuñada, la que se burló de la señora que se iba a morir en el hospital, su hijo se murió en la secundaria. O sea, tú también le dijiste eso. Y entonces la señora, sí, y entonces actualmente estas señoras, las tías de estos familiares, a mí no me pueden ver en persona, ni me invitan. Y más esta señora no me puede ver. Dice, no, que él que no venga, ni que venga acá, ni lo quiero ver, porque dice que por mi culpa se murió su hijo. Y la señora del otro igual se murió, pero yo le dije, yo no hice nada. Yo más le dije que no era un lugar para burlarse ni nada de eso. Y todo lo que estaba pasando. Total que el día que murió la señora y muere esta señora, la señora en Tabasco tenía dinero porque o sea, era de dinero la señora, pero era bruja. Pero la gente de ahí de Tabasco la conoce como una bruja mala. Y total, el día que muere la señora, los hijos como que se les rompe el hechizo o no sé qué pasa, pero los hijos ya a su hija la mayor le dan la planta del trabajo, su otro hijo ya le dan su visa, y así los hijos empiezan a sobresalir. Y me dicen, y uno de sus hijos me dice, yo no sé qué hiciste con mis tías, pero mis tías ya ni nos hablan, y te tienen mucho miedo, te ven y no quieren ni venir a la casa. Digo, por mí que ni venga. Le digo, pero no se me hizo justo lo que le hicieron a tu mamá, porque ese día que fuimos, las groserías que le hicieron, y digo, y simplemente, ¿sabes qué? No sabemos, pero eso de que empezaron a decir un chorro de cosas, no. Y luego que por aquí salimos y por aquí metan a la otra, pues tampoco se vale. Y le digo, porque era ella, le digo, yo la identifiqué. Y digo, y ese día que se fue a parar el panteón, burlándose, tampoco se me hacía justo. Solo fue como para cerciorar de que fuera cierto, ¿no? Así como que como para rematar todo, ¿no? Sí. Y entonces ellos me decían que, bueno, la señora se enterró. Y yo le dije a ellos, ¿saben qué? No la dejen enterrada, sáquenla, mándenle insumar el cuerpo y créemela y ténganla de ustedes, porque esta gente es mala, le digo, y puede ir al panteón a sacar el cuerpo. Y sí, me hicieron caso, hicieron todo, y de hecho yo tengo las cenizas de la señora en mi poder, porque yo ya tengo mi casa, tengo todo, y tengo la señora la tengo en mi casa, tengo de hecho yo una capilla dentro de mi casa, y ahí está la señora. Ok. Bueno, pues entonces tenías buena estima por ella. Sí, la señora me tenía muchísima estima, y te digo, y el día que la señora murió me dijo, yo a sus hijos, aquí tu mamá me dijo, acá está el dinero, aquí está todo, ahí está, ustedes saben lo que hacen y reparten si quieren vender la casa o no. Y las tías ya no se fueron a parar jamás a la casa, porque dicen que iban y se llevaban las cosas, que esto, porque según era del señor, hermano, y que... Pero el día que esta tía les dijo de cosas, esta tía no me puede ver ni en persona, y hasta me ve y se pone a llorar, y yo le digo, pues yo no le hice nada a su hijo, ya estaba enfermo o algo así. Pero la otra señora, a partir de que también ella muere, la de Tabasco, se empieza a ir el dinero todo al señor, se va a la quiebra el señor, a la quiebra, pierden el negocio de las motos, la casa, el señor empieza a jugar a apostar y en una apuesta pierde toda la casa. Para no ser tan larga, el señor va
no tiene mucho que vino, hace como 3 años, y quería venir a vivir a mi casa. Le dije que no. Dije, a mi casa no. Y no lo quiero en mi casa, le digo. Porque lo buscamos y usted se hizo. Y ahorita que ya está amolado, quiere venir a mi casa y no. Y ya el señor después, él le dijo a sus hijos que él sacó las fotografías de ellos y de su esposa para dárselos a esta señora. ¿Cómo fue que se los dijo? ¿Les estaba pidiendo perdón? Porque el señor hace 3 años, ya que había pasado todo esto, y un día tocó la casa y me dice mi muchacha, oiga, hay un señor que está buscando, un señor ya grande. Y le digo, ¿no es mi papá? Me dice, no, su papá sí lo conozco, es más, su papá tiene llaves de la casa. Ah, ok. Yo no sé quién sea. Y yo bajé y le digo, la verdad lo vi pero tan señor, pero acabo, para 7x8, señor. Y digo, dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? Disculpe, ¿aquí vive mi hija? Y le digo, sí, ¿qué quiere? Soy su papá, es que... Digo, no, a ver, señor, a ver, le digo, entienda, aquí usted no puede venir. Total que en ese momento llegaron sus hijos, que acostumbrados a desayunar o a comer juntos todos. Y llegaron sus hijos, y lo ven a su papá y todo, pero sus hijos lo escucharon y todo, y el señor les ofreció disculpas, diciendo que lo perdonaran, que porque, pues gracias, pues por él, su esposa, pues había muerto su madre de ellos, porque él le dio las fotografías a la señora, y él sabía que se dedicaba a la brujería negra, a la magia negra. Y dice, yo tenía que darle esto porque así yo podía tener dinero y todo. Y dice, pero nunca le dio nada a sus hijos. Dice, pero nunca nos diste nada y nos abandonaste hace mucho tiempo. Entonces no tenemos por qué cuidarte. Total que el señor se fue y conmigo quiso hablar, pero yo le dije que no. Le dije, no. Y digo, es más, señor, ni me moleste porque no quiero ni decirle nada y no quiero que vaya a pasar algo y a rato también se muere y me digan que por mi culpa. Mejor váyase. O le hablo a la policía ya para que se lo saque. Entraron sus hijos y todo. Yo le dije que si alguno de ustedes se lo quiere llevar a su casa, están en su mejor derecho, pero a mi casa no entra. Y el señor que estaba aferrado, que quería venirse a quedar a mi casa, le dije, no. Le dije, en mi casa no se queda. Pues sí. Total que yo me divorcié de esta persona. Llevo buena relación, porque aún así nos seguimos juntando. Sí. Pero las tías me tienen miedo porque una vez que esta chica hizo una comida de su hijo, me invitó y todo, y yo iba llegando, y las tías, a todas ellas se pararon con sus hijos y se fueron, y una de sus hijas, la grande, que se llama Jackie, me dice, oye, ¿puedo hablar contigo? Sí, dime. Y ella me dice, oye, tú tienes algo muy fuerte. Le digo, ¿por qué? Me dice, mira, yo soy católico, yo no creo ni en cosas de esas, ni en amarras, ni en esas cosas. Si me quieres tocar ese tema, no me lo toques, por favor. Me dice, no, es que sabes qué, que mi tía, su hijo falleció, y ella está aferrada que por tu culpa, por lo que le dijiste. Le dije, y también por lo que le dijo de la señora, y eso no se me hacía justo. Porque si hubiera sido mi mamá, le hubiera hecho más cosas. Le hubiera dicho un chorro de cosas, hasta de groserías. Pero no, me contuve, simplemente le dije que no era el lugar. Porque era una persona que estaba hospitalizada. Pero bueno, le digo, y de la otra señora, pues ella misma se lo ganó a pulso. Le digo, ¿cuántas cosas no hizo? Pues al tarde o temprano todo se paga, el karma llega. Y pues pasó todo eso. Entonces actualmente me llevo bien con todos ellos. Yo voy a su casa y todo, pero con las tías no. A las casas de las tías de ellas yo no voy. Y ellas no vienen. Y cuando me ven, te digo, cuando llegan a ir a la casa de uno de ellos, pues se salen así. Se sacan corriendo la vuelta, sí. Y así te digo, y las señoras que la tengo aquí en la casa, sí. Porque yo le dije, ¿quieren llevarse su ceniza de su mamá? Adelante, se la pueden llevar. Digo, porque es su mamá. Me dijeron, no, mejor quédatelas tú, porque mi mamá siempre te tuvo mucho aprecio. Mucho aprecio. Dice, mi mamá tenía los locales y te sabía cuánto te daba y todo, y tú lo guardabas en las cajitas. Le digo, pero es que era dinero, tu mamá no era mío. Le digo, y tampoco, si me estaba dando esa confianza, pues yo vivía en su casa y de gratis, ni siquiera yo pagaba renta. Le digo, entonces yo era la forma de apoyarla. Le ayudaba en sus finanzas a la señora para cuál que tenía que pagar, el contador y cosas así. Le digo, pero no era para yo transarla. Claro. Entonces digo, tu mamá siempre me tuvo mucha confianza en todo. Pero sí, la señora cuando se fue, hasta la casa cambió totalmente, no entraba la luz y empezó a entrar la luz, las plantitas empezaron a florecer y dije, ya se murió tu mamá, ya se murió la otra señora y ya se acabó todo esto. Y ellos me dicen, y tienes razón, porque mi mamá no creía, pero nos pasaron cosas así, y ya ellos empezaron a platicar con el tiempo, por ejemplo, que dice que les movían las camas. Fíjate. O se les aparecían así cosas. Y le dije, ¿en serio? Me dice, sí, yo le decía a mi mamá, pero mi mamá decía que no, que era de que andábamos muy, muy inquietos. Digo, mira,
Y digo, y así acabó. Total que ahorita te digo, yo tengo a la señora actualmente, la tengo en una capillita aquí en mi casa. Sí. Y el día de su cumpleaños le pongo flores y el día que ella falleció le hago su misa. A pesar que la señora era católica, yo siempre se lo dije, aunque usted no sea católica, el día que muera yo le voy a hacer sus misas y le voy a hacer sus rosarios. Y sí, como que la señora se tranquilizó mucho y entonces ahí la tengo. Y yo vivo tranquilo con sus hijos y nos llevamos bien todos. En santa paz. Sí, pero sí, ellos desde a partir que sus hijos vieron eso, ahora ellos creen en la brujería. Dice entonces sí existe. Digo, sí existe todo esto. Claro que existe. Mi querido Rodrigo, pues muchísimas gracias por esto que nos acabas de platicar. Algo extraño ocurrió, ya que pues a ti te nacieron esas palabras que resultaron proféticas y se cumplió lo que dijiste, aunque no era tu intención. Tú lo único que estabas haciendo era hablar espontáneamente en defensa de esa mujer que tú tanto apreciabas, ¿verdad? Mi querido Rodrigo, sí. Muchas gracias, amigo. Espero que no sea la última vez que charlamos. Oh, vale, igualmente. Pásensela bien. Saludos desde Puebla. Hasta luego, mi amigo. Gracias por estar aquí. Un saludo a todos los poblanos. El susto de la mañana. Yo quiero compartir mi historia. Sí. Y es relativo a esto de los insectos. Una vez yo estaba así en un puesto de papas que tenía. En ese rato empezó a llenarse la lámpara que teníamos alumbrándonos de muchos bichitos así voladores, ¿no? Alrededor, en todos lados, había bichos. En eso sale la mamá de él, que era mi pareja en ese entonces, y dice, ay, algo malo va a pasar. La señora era como de Michoacán, entonces pues tenía creencias de esa índole. Y en eso a mí me marcan que había fallecido mi abuelita. Desde ahí a mí me da mucho miedo eso, ver bichos y cosas así, porque pues ya lo relaciono. Y después, muchos años después, a raíz de todo un año, como medio año, en mi cuarto aparecían muchas moscas grandes negras, de las que les llaman panteoneras. Sí. Y hubo un tiempo en que se empezó a incrementar más esta aparición, y pues yo siempre las ando sacando y así por lo mismo de que me da miedo. Y en eso nos avisaron que uno de mis sobrinitos había muerto. Entonces a mí eso ya me tiene así como muy, pues, asustada, ¿no? Y si llego a ver bichos o así, sí llego a creer que son un aviso de algo. No sé exactamente si son premonitorios o es cuando ya pasó, porque, por ejemplo, cuando fue lo de mi abuelita, pues no supe si los bichos ya estaban pasando o más bien si nos avisaron al tiempo, ¿no? Que ella había fallecido. Entonces sí creo mucho en que los bichos tengan algún mensaje. Claro, porque además estas plagas crean un ambiente pesado, es decir, de baja vibración, que puede conducir a conductas de los integrantes de esa casa de ira, depresión, enojo, irritabilidad, incluso, ¿no?, de pensamientos de autodestrucción. De ahí la importancia de hacer algo al respecto. Sí, y fíjate que, como bien dices, se enrarece el ambiente. Cuando tú vas de visita a una casa y de repente ves así de reojo que algo se mueve, volteas y es una cucaracha, dices, órale, esa cucaracha, ¿qué onda? La pisas o la dejas o haces algo, ¿no? Y después ves otra y otra y otra, ya no te sientes a gusto ahí. Ya no, algo ocurre que ya no te sientes a gusto. Lo mismo ocurre cuando llegas a una casa y hay muchísimas moscas. Tampoco estás a gusto. No sé si tú ya te habías fijado o te habías dado cuenta de esto, que los bichos, pues los insectos a nivel de plaga sí representan mucha molestia, sobre todo en el aspecto energético. A mí me ha llegado a ocurrir, ¿eh? Y más, Nacho, que no solamente veas una, sino ya sea una cantidad importante en número. Claro. Definitivamente, pues esto altera más el entorno que se esté viviendo ahí. Dice Regina Beris, a mí me dijeron 3 mujeres que me estaban trabajando y que me estaban haciendo brujería. Por eso fue que me limpié, porque me sentía muy mal. ¿Y te funcionó la limpia, mi querida Regi Beris? ¿Te funcionó? Porque eso sería lo importante, ¿no? Saber si después de que te hiciste la limpia, pues esto ya se terminó.
L. Baez dice: a mí ya van como 2 trabajos que me hacen, uno de salación y uno de un amarre, pero me los quité. ¿Y cómo fue que te los quitaste? ¿Y cómo te enteraste de que tenías eso contigo? Así que me gustaría mucho platicarlo, pero ya nos queda muy poco tiempo, Gina. Mira, Julio Carrillo, cuando mi abuela paterna se enfermaba de gravedad pasaba esto. Salían tarántulas grandes, alacranes, de todos lados del cuarto donde ella estaba. Según, el malo venía por el alma de ella. Bueno, pues puede ser que así se manifieste, y algo depende mucho de cómo andaba, ¿verdad? En varios aspectos, en el personal, en el energético, varios aspectos que habría que considerar. Y Gina, ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como todos los días, se queda mucho pendiente por todavía escuchar. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles. Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Y como decimos aquí, cabot.